José, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos que cara a cara conoceremos a nuestro Dios. Ahora yo vengo delante de ti, Señor, humillado y pidiéndote, Señor, que me uses para hablar a tu pueblo y a los que están aquí, Señor, en este día. Tú conoces la necesidad que hay en cada vida, en cada corazón y en cada hogar. Padre, háblanos, por favor. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. Pueden sentarse. Este día, amados hermanos, quisiera hablar rápidamente de las condiciones de un mejor pacto. Las condiciones de un mejor pacto. En la Biblia nosotros encontramos diferentes pactos que Dios ha hecho en la historia de la humanidad. Estos pactos han afectado al ser humano. Aunque el ser humano, algunos de ellos los ignoran, no significa de que estos pactos no estén sobre ellos también. Bajo los pactos que Dios ha hecho con la humanidad, el ser humano solo tiene dos opciones: o aceptar el pacto que Dios establece, o rechazarlo y salirse de sus vínculos. De ahí no tiene otra opción. Quien rechaza los pactos de Dios sufre consecuencias. Y quien acepta los pactos de Dios también sufre consecuencias. Nosotros estamos acá en este día y estamos siendo afectados por la decisión que nosotros hemos tomado. Porque aunque conozcamos el pacto directamente y claro, o aunque no lo conozcamos, si nosotros aceptamos ese pacto, somos beneficiados de los pactos de Dios. Entonces, ha habido una frase que ha salido en los últimos años, es: pacte con Dios. ¿Ha oído esa palabra? Pacte con Dios. Y eso no se puede. Usted puede hacer votos en su vida personal con Dios, pero usted no puede pactar con Dios. Eso no es bíblico. Los pactos no los establece el hombre con Dios. Los pactos los establece Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Porque nosotros no podemos condicionar a Dios. No podemos meter a Dios en nuestras condiciones. No podemos escribir y decir: estas son las condiciones del pacto que yo hago. Señor, si tú haces esto, yo hago esto, y este es nuestro trato. Es imposible. Los pactos los establece Dios. Si usted quiere hacer un voto con Dios, hágalo, está bien. Eso es una decisión suya y mía. Como lo hizo Jacob. Le dijo: Señor, en esta jornada que yo emprendo, si tú vas conmigo y me bendices a donde voy y me regresas de nuevo a mi tierra, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Pero eso era algo que él decidió en su vida. Y le voy a decir algo: el Señor ha establecido su pacto, y si usted quiere hacer votos con Dios, lo puede hacer y decirle: Señor, si tú me bendices en este país, o si tú me das un mejor trabajo, o si tú me das una familia, esto yo voy a hacer para ti. Y lo que usted diga, cúmplalo. Porque la Biblia dice que Él no se complace en las personas que hacen promesas y no las cumplen. Entonces, en nuestra vida nosotros tenemos que entender los pactos de Dios. Quiero hablar de 7 pactos establecidos en la Biblia, pero que tienen literalmente, están ahí en la Biblia como pactos. Hay personas que sacan hasta 12 pactos o más quizás, pero en la Biblia nosotros encontramos 7 pactos que tienen el nombre de pactos de Dios con los hombres o con ciertas personas en la Biblia. Voy a ir rápidamente porque quiero detenerme en el último. Si me pueden dar un poquito de monitores, por favor, poquito. En este último que nosotros acabamos de leer, este afecta a toda la raza humana. Pero vamos a ir rápidamente por estos 7 pactos. El primero fue con Adán. Cuando Adán peca,
y es echado de el huerto del Edén, el Señor le da unas sentencias. Y hay maldiciones que caen sobre la tierra por el pecado de Adán. Fíjese que es una cosa bastante interesante, que aunque la gente se haga llamar atea o no crea en Dios o no es religioso, lo que Adán hizo le afecta hasta el día de hoy. Aunque no crea. El Señor le dijo a Adán: el día que ustedes coman de ese árbol, ese día morirán. Y hasta este día no existe un ser humano que no muera. No lo existe. Todos tenemos que morir. Pero eso es un quebrantamiento. Lo que Adán hizo fue quebrantar ese pacto y vinieron consecuencias. Entonces en el capítulo 3, verso 14 de Génesis, encontramos las condiciones de este pacto, que fueron cosas que marcaron a la humanidad y a sus descendientes, a la tierra. 7 cosas, 7 sentencias, 7 cosas como producto de lo que Adán y Eva hicieron. Ese fue el primer pacto. El segundo pacto fue con Noé. Este pacto con Noé fue cuando el Señor erradicó a la raza humana de la tierra. Usted puede leer en toda la historia y aún en libros y en escritos antiguos persas y de diferentes otras civilizaciones, hablan de un diluvio universal. La palabra del Señor dice que Dios mató a la raza humana por su maldad, pero se salvaron 8 personas en un arca con animales. Y esto representa a lo que vendrá también con la raza humana. Ahora el arca que estamos construyendo o que ha sido construida no es de madera. El arca hoy se llama Jesús de Nazaret. Quien quiere salvarse de los juicios de Dios tiene que entrar en la salvación que se llama Jesús de Nazaret. Y oiga esto, no hay otro hombre, no hay otra mujer que traiga salvación a la humanidad, solo Jesús. No hay salvación en nadie más. Y es interesante que el Señor estableció con Noé y con su familia este pacto. Oye Noé, se lo parafraseo: voy a establecer mi pacto contigo y con todo ser viviente en la tierra. Nunca más destruiré la tierra con agua. Es más, como señal de este pacto que yo hago con la humanidad, voy a poner mi arco sobre las nubes. Y lo veré y me acordaré del pacto de Dios con todo ser viviente. Todos nosotros, bueno, la mayoría de nosotros, cada vez que vemos un arco iris, hasta foto le tomamos. ¿Sabe que en el capítulo 4 de Apocalipsis, Juan el apóstol vio a Dios? ¿Y sabe una de las cosas bonitas que él vio? Que sobre el trono de Dios hay un arco iris. Eso significa de que Dios se acuerda de sus pactos, que Dios no olvida. Usted y yo nos podemos olvidar de las promesas de Dios en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, pero Dios no se olvida de sus promesas. Y aunque usted o yo pensemos de que Dios nos ha olvidado, Él no se olvida de aquellos que han abrazado sus promesas y sus pactos. Dios se hace presente en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del dolor, para hacernos entender que solo es Dios. No hay ídolo con Él, no hay Dios con Él. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es único. Y Él no olvida sus pactos. Y Satanás, como siempre, quiere usar todo lo que en la Biblia hay para tergiversar, hacer una mofa, una burla de la Biblia, de los pactos de Dios. El arco iris ahora representa el homosexualismo y la inmoralidad. Qué terrible, ¿no? Habiéndolo Dios establecido como un pacto con la raza humana para bendecir, para sostener, para no erradicar otra vez de esa misma manera a la raza humana. Ahora el diablo usa eso para traer inmoralidad a la tierra. Que quede claro para nosotros, para todos los que oyen y para todos los que oigan este mensaje: el arco iris no es símbolo de inmoralidad, es símbolo de los pactos y las promesas de Dios, de un Dios que no miente, de un Dios que no se retracta, de un Dios que no es como el hombre, porque no es hijo de hombre para que mienta.
Entonces, encontramos este segundo pacto. Tercer pacto, Abraham. Dios hace una promesa a Abraham. Y de Abraham viene la descendencia de los israelitas, de los judíos. Y el Señor le dice a Abraham: yo bendeciré. Esa es una parte de muchas de las promesas de Dios para Abraham. Yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Se acuerda de Hugo Chávez, que maldijo al Estado de Israel? Y él dijo estas palabras literalmente, y las puede buscar en internet: yo maldigo desde mis entrañas al Estado de Israel. Eso fue lo que él dijo. Y la palabra del Señor dice: yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. A los pocos meses lloraba delante de un crucifijo diciéndole: Cristo, te pido misericordia y más vida, porque le encontraron cáncer. Usted puede reírse de la Biblia, puede reírse de las promesas de Dios, puede no creerlas, o hay personas que hasta han pisoteado la Biblia. Pero este Dios no es mentira, no es un cuento de hadas. Él es un Dios verdadero. Y Él dice: yo bendeciré a los que te bendijeren, le dijo el Señor a Israel, y maldeciré a los que te maldijeren. Vamos a hacer algo este día. ¿Cuántos bendicen a la nación de Israel? ¿Cuántos piden por la paz de Israel? Ahí está una de las bendiciones de Dios a Abraham. Qué cosa más bonita esta. Qué cosa más tremenda lo que Dios hace con sus promesas. Usted puede no creer, pero es que la palabra del Señor no va a pasar. La palabra del Señor no miente. La palabra del Señor se respeta. La palabra del Señor hay que creerla porque es la verdad. Y en esa promesa también va esta otra parte de la promesa. Desde este lugar, desde Jerusalén o desde el gran río Éufrates hasta el mar grande en Egipto, toda esta tierra te la voy a dar a ti y a tus hijos. Y eso es algo que hasta ahora en la historia y en la geografía no se ha visto. Israel nunca ha tenido esa extensión de tierra. Y Dios se lo dijo a Abraham. ¿Cuántos creen que eso se va a cumplir? Eso se va a cumplir. Puede ser de que hay personas que digan: eso es una extensión demasiado grande. Desde el Éufrates hasta Egipto, que sea de los descendientes de Abraham. Hermanos, eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir porque salió de la boca de Dios. No lo ha dicho un pastor, no lo ha dicho un presidente, lo hizo el creador del universo. Y lo que Él habla se cumple. Y se va a cumplir en Israel. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero se va a cumplir. Pero otra de las grandes promesas en este pacto, Abraham le dijo el Señor a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y esto cómo es? Para aquellos que no saben, vino Abraham, vivió ciertos años, murió, pero sus descendientes poblaron la tierra de Egipto. Después se movieron a lo que ahora es el Medio Oriente, parte de Palestina. Y ahí está la nación de Israel, o el Estado de Israel. Pero de los israelitas vino uno y se levantó un hijo de carpintero que se llamó Jesús, y le dijeron de Nazaret, porque había nacido allá en Belén de Judea y se había ido a vivir a Nazaret. Y le decían Jesús de Nazaret, o Jesús Nazareno. Él murió, pero al tercer día resucitó con poder y gloria. Y los que creen en Él son benditos en ese hijo de Abraham. Esta bendición ha llegado a todas las naciones de la tierra. En todas las naciones se hace culto a Dios. Aunque no salgan en las redes sociales, aunque no lo graben grandes noticieros, en la China comunista hay, y aunque usted no lo crea, en Corea del Norte, uno de los lugares más herméticos, uno de los lugares más terribles para practicar el evangelio, ahí hay también hermanos que adoran a Dios, así como usted y yo adoramos al Rey de la Gloria. En todos los lugares hay gente que ama a Jesús como usted y yo lo amamos en esta hora. Aleluya. Usted tiene que entender la bendición que hay en el evangelio. Pero vamos a otro pacto. Un pacto muy interesante de Dios con un hombre que se llamó Finés.
Finés, hijo del sacerdote Aarón, llegó un momento donde los israelitas empezaron a fornicar con otros, con los madianitas, con los hijos y las hijas de los madianitas, y empezaron a mezclarse con ellos, y empezaron a tener familia con ellos. Y Dios se enojó con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía leyes muy estrictas en sus relaciones. Ese principio, los principios de eso se aplican para nosotros hoy. Pero en esa ocasión, el pueblo se estaba mezclando y de repente empezaron a adorar otros dioses que ellos nunca habían adorado a través de esas uniones que habían tenido. Y Dios se enoja. Pero hubo un hombre, para hacerle corta la historia, que vio que un israelita llevaba una madianita delante de Moisés y en medio de aquella algarabía que había, y no le importó llevarlo delante de la autoridad de la época y faltarle el respeto a las autoridades de la época, como hoy vemos nosotros ese espíritu de rebelión que hay en el mundo y en las iglesias. Y ahí iba aquel hombre y no le importó. Pero Finés tuvo una ira, un enojo, agarró una lanza y los traspasó a los dos. Y Dios dice: me agradó lo que hizo. Y oiga y entienda esto, porque hay gente que dice: ese Dios es un sanguinario. Parece que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al del Nuevo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento es amor, pero el del Antiguo Testamento era sanguinario. No, Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Pero entonces, ¿cómo podemos aplicar ese principio para nosotros hoy? Se lo voy a explicar rapidito. No se mezcle con gente que no tiene los mismos principios que usted. No se mezcle. ¿Y esto por qué? Porque de repente usted va a empezar a frecuentar donde ellos frecuentan, a hablar como ellos hablan, a ir donde ellos van. Y de repente aquella vida cristiana se le cayó a pedazos, o los principios cristianos que usted recibió se le caen a pedazos. Y el Señor, así como este hombre asaeteó y mató esa relación, mate todo aquello que le separa de Dios. No estamos hablando de ir y golpear a una persona o herirla, eso no se hace ahora, pero sí corte toda relación que le aleje de Dios. La relación más importante suya es la relación con Dios. No quebrante esa relación, no deje a Dios por nada. Pierda amigos si quiere, que le hagan burla si quiere, pero que sea Dios el amigo para siempre de su vida. No pierda esa relación por nada. Hay personas que eran buenos cristianos, cristianos firmes, cristianos fieles, y se unen con personas que no tienen esos mismos principios y empiezan a decaer. Tengan cuidado, jóvenes, tengan cuidado. Y vamos por el otro pacto, porque no es una consejería de jóvenes hoy. El pacto de Dios con David. Dios hizo un pacto con David. Este pacto quiero que leamos parte de él en Salmos capítulo 89, por favor. Voy yendo rápidamente porque quiero hablar en el último, unos 5 minutos. Salmo 89. Verso 3 y verso 4 dice así. Gloria sea el nombre de Jesús. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Qué bonito esto. El Señor le habla a David a través de Natán, el profeta, y le dice: David, quiero decirte algo. Usted póngase en los zapatos de David por un momento. Le dice: tu reino, el reino que ahora tú eres el rey y dominas, ese reino va a ser eterno. Nunca se terminará una persona de tu casa que lleve el cetro. Y vendrán los días donde voy a levantar a uno de tu casa que no morirá.
Y David se fue al templo y se postró y le dijo: Señor, ¿qué soy yo y qué es la casa de mi padre para que hagas esta maravilla? Usted tiene que entender que David era un pobre. Su casa era pobre. Era pastor de ovejas, lo más sencillo que podía haber en Israel. Y un día llegó una visita a la casa de él, el profeta Samuel, con un aceite especial. Y en una reunión muy pequeña se pone de rodillas y le derraman aceite en la cabeza. Y de la boca de aquel profeta salen las palabras: el Señor te ha escogido para que seas rey de Israel. Y él se queda como consternado. Y pasaron varios años, como 17, hasta que él llega a sentarse sobre el trono de Israel. Y cuando él está sentado sobre el trono, el Señor le habla y le dice: este reino va a ser eterno, David. David no lo entiende, como quizá yo tampoco lo hubiera entendido. Pero usted tiene que entender que hubo gente que lo entendió, y ahora yo lo entiendo también. Uno de ellos fue un ciego llamado Bartimeo, que le gritaba a Jesús y le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué el ciego Bartimeo gritaba eso? Porque él entendía en su mente judía, en su mente conociendo aquel pacto, que ese que iba caminando ahí era el heredero eterno del trono de David. Aleluya. Yo quiero declararlo en esta hora porque siento la presencia de mi Señor. Él se levantó y reinará para siempre. Le guste a los comunistas o no le guste al capitalismo o no le guste, quien será el rey sobre toda la tierra se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Y esto lo vemos nosotros desglosándose en la historia de la humanidad. Ve cómo está el mundo. No hay ni necesidad de ver las noticias. Inflación por todos lados. Se considera ahora la criptomoneda como la moneda que se va a empezar a utilizar. Se empieza a haber un control masivo de las personas. Y algunas personas dicen: tiene que llegar el 666 para que nos controlen. No, a través del teléfono ya nos controlan. Usted está hablando y dice: ay, yo necesito un stroller para mi niño. Y de repente abre Facebook y le empiezan a mostrar anuncios de strollers. Eso es así, un control masivo de la mente. Le están metiendo a la gente lo que tiene que ver, lo que tiene que oír. A nuestros niños en las escuelas lo que tienen que aprender. Ya no es cultura lo que enseñan. Ya no es sociología, ya no es ciencia. No, hoy están enseñando inmoralidad en las escuelas. Y el mundo viene en espiral hacia abajo. Y la gente está clamando un dictador, alguien que ayude, un presidente, uno que se levante. Y se va a levantar un rey, que sí va a ser un rey momentáneo por toda la humanidad. Y se le va a adorar en algunos lugares, se le va a aplaudir, va a ser un caudillo, y se va a llamar Anticristo. Pero después de él aparecerá otro gran rey, que no es sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le pondrá el pie a él para siempre en la cabeza y reinará para siempre. No, la Biblia no es cuentos de hadas ni ciencia ficción. Yo iba en medio de la pandemia, empecé a grabar. Ya ponían autoridades en las tiendas, policías en las tiendas, la gente haciendo fila. Parecía como que era ya el apocalipsis cumpliéndose todo. Como que era la gran tribulación, aunque yo sabía literalmente que eso falta. Eso de la pandemia, eso no es nada para lo que viene a la tierra. Vea las noticias. El otro día apareció una representante del gobierno diciendo: bueno, alístense, van a haber apagones, van a haber apagones masivos de internet, apagones masivos de luz, puede suceder diferentes cosas. Y se está viendo. ¿No se fijó hace unos días como en todos los aeropuertos ya no podían controlar ni las torres de control porque se apagó todo? Y nos hemos vuelto tan dependientes de la tecnología que cuando se nos va, yo lo veo aún a veces hasta en los niños y me asusto. Un segundo más que se tarde el dibujito en aparecer y ya, un descontrol.
Hermanos en Cristo que no viven sin Facebook, sin redes sociales, y ventilan su vida ahí para todo el mundo. La gente está dependiendo de eso ya en la vida. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan los que usaron mapa? Y lo he contado siempre. Cuando yo viajaba a veces a visitar la iglesia y ponía el mapa entero así. Los jóvenes no entenderán eso porque apareció el GPS. Y ahora no necesitan ni aprenderse los números de teléfono, ni necesita aprenderse las direcciones, porque todo está en el dispositivo móvil. Una manera de control mundial. Y esto la gente se ríe y la gente lo acepta y a la gente le parece algo, bueno, eso es normal que pase. Está profetizado en la Biblia. Dios hace que me detenga hoy en este momento para decirle de que todo lo que está en la Biblia se está cumpliendo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. El Señor dijo, se cumplirá toda jota y toda tilde que está en mi palabra. Eso es la verdad. Se aplaude la inmoralidad, y a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. A mis hermanos de la Guay les acaban de poner una citación con el juez por estar predicando en la calle. ¿Qué le parece? ¿Y qué es lo que predica la gente? ¿Que matemos? No. Estamos predicando que Jesucristo es vida. ¿Y qué mal le hace eso a la humanidad, hermanos? Pero ahora multan eso, y a un hombre semidesnudo y a personas que se meten en los metros sin pantalones, en ropa interior, no se les multa, porque los valores se han cambiado, porque el rey y el príncipe de este mundo está actuando porque sabe que le queda poco tiempo. Oiga lo que le digo, a Satanás le queda poco tiempo. No se deje engañar. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Los demonios saben que le quedan poco tiempo, porque la iglesia de Jesús, y no estoy hablando de religiosos, no, gente que ama a Dios, se irá de esta tierra, tiene moradas en los cielos. Jesús lo dijo. Me voy a preparar hogar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Aleluya. Si así no fuera, dijo el Señor, yo no lo hubiera dicho. Me voy a ir a preparar un lugar también para ustedes. Y este mundo se está acabando. Está llegando a su fin la historia de la humanidad, y delante de nosotros está cerrando este telón de esta historia de la humanidad. Pero vamos, el otro pacto, y que fue un pacto muy fuerte, fue el pacto de la ley dada a través de Moisés, de Dios para el pueblo israelita y para todos aquellos prosélitos que quisieran abrazar el judaísmo. Tan fuerte ha sido el judaísmo que hasta este día se practica el judaísmo, no solamente en Israel, sino en todo el mundo. Aún iglesias cristianas practican el judaísmo. Nosotros no practicamos el judaísmo porque es una forma de culto que ya fue abolida, que ya pasó. Fue un pacto que tuvo sus cosas buenas y funcionó en un tiempo, pero la Biblia dice en los versículos que acabamos de leer que lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. ¿Quiénes cambian las cosas cuando se envejecen? Todos. Usted puede tener yo tengo mi camisa favorita para dormir, con 7 hoyos, pero es su favorita para dormir. Tarde o temprano la va a tener que cambiar, porque lo que se envejece está próximo a desaparecer. ¿Y a qué se refería este versículo? A ese pacto. El otro día nos íbamos a mover a la casa, ¿no? Y cuando vimos los sillones, que casi nos hablan esos pobres sillones, porque es que ahí ha pasado de todo con los niños. Han derramado jugo, los han roto, los han manchado, y dijimos ya no podemos. Entonces así se veía, y así veía el autor de Hebreos, y así el Señor nos lo muestra hoy. Esa ley que sirvió por tanto tiempo, esa ley, esas ordenanzas, esas abluciones, esa forma de culto tiene que pasar, porque viene algo mejor. Y cuando viene algo mejor, aquello que está viejo, entonces lo quitamos para establecer cosas mejores. Y vino algo mejor para la tierra.
Y aquel hombre, y aquel más grande de todos los hombres, un día agarra la copa y agarra un pedazo de pan y dijo delante de los 12: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y alzando la copa dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Y este pacto que Dios ha hecho con la humanidad, y en esto voy a ir terminando, este pacto tiene beneficios. Este pacto tiene cosas maravillosas. Lo leímos por si no se dio cuenta. Voy a leer las 5 cosas que ha traído este pacto. Verso 10 de capítulo 8 de Hebreos: pondré mis leyes en la mente de ellos. Detengámonos ahí. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Eso no lo hace la religión. Usted puede tener religión y ser borracho. Usted puede tener religión y ser fornicario. Usted puede tener religión y ser drogadicto. La religión no cambia a nadie. Pero cuando usted tiene a Jesús, no puede ser borracho. Cuando usted tiene a Jesús, no puede caber el pecado. Y si peca, se arrepiente y le dice: Señor, perdóname. Porque Dios ha escrito dentro de nosotros sus leyes y sus mandamientos. No estamos tratando de agradar al pastor, ni a los líderes, ni a una misión. Amamos a Jesús de Nazaret y queremos obedecerle a Él. Él está predicando porque le pagan. No, no lo hacemos por eso. Porque alguien escribió dentro de nosotros sus mandamientos y sus leyes. Por eso la religión no cambia a nadie, pero Jesús sí cambia a las personas. Y cuando de repente usted va ahí en el carro y aparece una canción que a usted le gustaba, y aparece una canción de esas feas que antes usted utilizaba, hay algo que de repente le dice: cuidado, tú ya no oyes eso. Tú ya no eres ese. Y no es el pastor, y no es el hermano, es Dios que ahora ha escrito sus leyes en su mente. Fíjese: y sobre su corazón las escribiré, refiriéndose a los sentimientos. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Adopción, pertenencia. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Otra condición de este pacto: todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Perdón de pecados. 5 cosas en este pacto. Y cualquiera diría: pero es que eso es imposible para el ser humano, portarse bien. Eso es imposible. Y sí que es imposible. ¿Cómo sería esto posible? ¿Sabe cómo? Que Dios viniera y se metiera en usted. Ahí sí fuera posible. ¿Cuántos creen que si Dios viviera aquí adentro fuera posible vivir para Dios? Pues eso es literalmente lo que ha pasado. Jesús nos dio a través de su muerte y de su sangre algo tan precioso que ahora ya no vive usted y adentro un montón de demonios, como el robo, como la mentira, como el adulterio. No, no, no. Quien vive aquí adentro es el Espíritu del Dios viviente. Entonces viene Dios y a través de los que creen en este pacto, a través de los que creen en Jesús, Dios dice: has creído en mí, me has recibido. Hay una promesa: voy a entrar en ti y te voy a cambiar. Pero para entrar en ti, tú estás muy sucio. Primero te voy a limpiar, y te voy a limpiar con sangre preciosa, la sangre del Hijo de Dios. Y cuando ya estás limpio, ahora voy a entrar en ti, habitaré en ti, te levantarás y ahí estaré yo, dice el Señor. Caminarás y caminaré contigo, te irás a acostar, ahí estaré yo, dice el Señor. Disfrutarás de la vida como nunca antes la has disfrutado. Alguien le da la gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace con usted. Porque hay personas que no pueden dejar el mundo.
Porque hay personas que dicen, yo mañana dejo de fumar si yo quiero. Inténtelo, vamos a ver. Sin Dios no se puede. Es imposible. Porque el ser humano es pecador. Como dijo, bien dicho alguien, el ser humano no es que roba y es ladrón, miente y es mentiroso. No, es mentiroso y por eso miente. Es ladrón y por eso roba. Es decir, somos todo lo malo, está en nosotros, aunque no querramos. Pero cuando Dios entra, su naturaleza cambia. Tan cambiado lo deja Dios a uno que no le conoce la gente que antes le conocía. Pero ¿y quién y de dónde fuiste? Si entre 10 palabras que decía, 7 eran malas y 2 buenas. Malos hablados hasta decir ya no. Haciendo cosas chuecas por todos lados. Pero el que ha conocido a Jesús, todo eso lo va dejando atrás. No porque le paguen, no porque le aplaudan, porque ha conocido al dador de la vida. Y ese dador de vida se ha metido dentro de usted y empieza a cambiar. No hay manera que pueda cambiar. Y oiga bien lo que le digo. No hay manera que la vida del ser humano cambie. No hay manera que el hogar cambie. No hay manera que la familia cambie. Solamente si tiene a Jesús dentro de su vida. Puede tener un crucifijo y la foto de, entre comillas, la foto de Jesús. Pero eso no es tener a Cristo en el corazón. Tener a Cristo es tener una experiencia con Dios. Va más allá de actos religiosos, de venir y aplaudir, de venir y cantar lo que ya conocemos. Y hay muchos religiosos dentro de las iglesias cristianas que se saben la Biblia, que se saben los coros, que aplauden y cantan, pero su mente está en otro lado, que no adoran a Dios. El otro día me tocaban las palabras de un muchacho de unos 14 años que decía, saben, estaba leyendo un versículo bíblico y a veces nosotros le faltamos tanto el respeto a Jesús. Porque él decía, cuando alguien le quería seguir, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque este que le quería seguir le decía, Señor, deja primero que entierre a mi padre y después yo te sigo. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Jesús no quiere ser una cosa del fin de semana. Alguien que está ahí para la ayudita, como una pata de conejo o como un amuleto. Él quiere ser el rey de tu vida, el rey de tu hogar, el mentor y tutor de tus hijos, el que abra las puertas que nadie puede abrir. Él quiere ser tu consejero, tu doctor, tu abogado, tu ayuda, tu castillo, tu socorro, tu rey y tu Dios. Quiere ser Jesús de Nazaret. Y cuando tú aceptas, porque aquí es donde están los vínculos de este pacto. Los vínculos de este pacto fueron establecidos por un sacrificio. Ya no de corderos, sino de la muerte de Jesús. Y Dios le dice a la humanidad, óiganme seres humanos, ya no es en templos, ya no es con corderos, no, es a través de Jesús mi Hijo. Quien acepte ese sacrificio, quien acepte a ese Salvador, entrará en los beneficios de este pacto que yo hago. Quien lo rechace a Jesús está rechazando la piedra principal de este gran edificio y de este gran pacto. Puedes ser buena gente, puedes ser buena persona, pero sin Cristo lo mismo es. No se puede salvar por buenas obras. Si no hubieran un montón de arrogantes en el cielo diciendo, oh, yo me salvé porque hice buenas obras. Le daba de comer a los hombres, albergaba y le daba donde dormir a los que estaban errantes. Nadie se salva por buenas obras y nadie se pierde por malo. Se salvan los que aceptan a Jesús y se pierden los que rechazan a Jesús. Si una persona hoy, solamente hoy, oye el mensaje de Jesucristo y aún así se pierde, lo va a recordar por toda la eternidad que tuvo que pasar por encima de la cruz y pasar por encima de la sangre derramada, ignorar a Jesús, ignorar el amor de Dios y así perderse. Esta puerta es tan grande y tan amplia que no necesita ser teólogo,
ni conocer toda esta Biblia de pasta a pasta, sino recibir a Jesús el Salvador y salvarse. El Señor dijo: este camino que voy a establecer va a ser un camino que el que camine por él, por torpe que fuera, no se perderá. Y yo le voy a decir algo: tienen ustedes aquí delante de ustedes a alguien que no sabe mucho, que no soy estudiado, que no soy teólogo, pero he conocido al Rey de Reyes, a Jesús el Salvador. Yo sé para dónde voy. Voy para el cielo por ser bueno, no, por la sangre del Hijo de Dios. Vea el regalo que usted tiene cada día que usted viene al culto, cada día que usted lo adora, cada día que usted se levanta. Tiene un gran Dios para enfrentar los problemas de la vida. Tiene un gran Señor al que adorar. Y aún así vivimos tristes. Inconcebible. Es como tener una mansión y pasar llorando con la cara enterrada en una almohada. Es como ser multimillonarios y pasar llorando que nos hace falta. Es como tener un gran campeón de nuestro lado y vivir muertos de miedo pensando que no vamos a poder vencer la próxima prueba que venga a nuestra vida. No, nosotros tenemos un gran Dios, un gran Señor, alguien que está con nosotros en las buenas y en las malas. Brilla el sol o no brilla el sol, Dios estará ahí para aquellos que le aman. Póngase de pie en esta hora. ¿Sabe? Para mí es una cosa bastante impresionante el hecho de que Dios sujetó en las condiciones de este pacto. Al ser humano solo le dio una condición. No le dijo: vas a caminar de rodillas, ni le dijo: vas a hacer esto, lo otro, o 50 días de ayuno para poder entrar al cielo. No. ¿Sabe para mí lo más impresionante de este pacto que Dios ha concertado con el ser humano? Que Dios le ha dicho: cree. ¿Y en qué vamos a creer? Cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y qué difícil es para el ser humano creer en Jesucristo. Mire, el ser humano cree en las ánimas, en los espantos, en los demonios, en que los muertos andan caminando por ahí y le asustan o le hablan. El ser humano cree en los ovnis, en los extraterrestres. El ser humano cree en locura y media. Pero qué difícil es creer en Jesús para muchas personas. No, a Jesús Netflix lo pone como un depravado, y los noticieros, y se ríen de él. Hasta ahora la gran polémica en los Juegos Olímpicos, a Jesús se le hace burla. Nunca he visto, oiga, nunca he visto a un cantante de rock and roll quemando el Corán en uno de sus conciertos. Pero sí los he visto por multitudes quemando la Biblia, rompiéndola, riéndose de Jesús en sus canciones. ¿Por qué no se ríen de Buda? Porque eso es mentira, porque eso no les afecta a ellos. Pero hay uno que ha afectado la historia de la humanidad y se llama Jesús de Nazaret. Todo ser humano tiene que decir antes de Cristo y después de Cristo. Dividió la historia y está ahí como un diamante brillando perpetuamente. Todo ser humano que se pierde eternamente lo habrá ignorado, pero nunca va a poder decir: yo no oí de ese Jesús. Este día muchos están oyendo a este Jesús. Y gracias a Dios, pero gracias infinitas a Dios, que nosotros no solo oímos, sino que fuimos tocados por el poder de Dios. Y nos abrazó el alma nuestro Dios. Y creímos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a través de Él vino paz, alegría, perdón de pecado. Y ahora yo puedo decir en esta tarde: yo soy libre por el poder de Jesús. ¿Es usted libre? ¿Es usted libre? Yo quisiera que cantáramos una alabanza y que le diéramos a Él la gloria. Oh Señor, cuánto te adoramos.
Cuánto te exaltamos, Jesús. En San José, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos